Hola, ¿cómo están? Alumnos del Colegio Arte, Cultura y Espíritu. Pues estamos en un video más, para poderles compartir temas que los ayuden ahora a crear esos deseos, esos proyectos que tienen, unos más complejos que otros, pero no por eso menos importantes, ¿va? Entonces, bueno, hoy les quiero hablar de un tema que es muy importante, que puede ayudar mucho a sustentar sus deseos creativos o su proyecto creativo o lo que vayan a crear. Ok, y ese tema del cual les quiero hablar se llama el sentido que tiene su proyecto, su deseo creativo detrás o dentro de sí mismo o a los lados. Generalmente cuando uno quiere crear algo, hay un deseo oculto muy genuino que está muy relacionado con nuestra historia de vida, que está muy relacionado con nuestro corazón, que está muy relacionado con ese ser mucho más genuino, mucho más sincero que tenemos dentro de nosotros. Que depende la personalidad o la historia de vida, o depende las necesidades o las creencias que tengamos, dejamos salir ese ser sincero más o menos, unos más, otros menos. Y ese ser sincero que tenemos dentro de nosotros generalmente sale cuando no tenemos miedo, cuando no nos sentimos juzgados, cuando creemos en nosotros mismos. Entonces, es cuando parece que nos dejamos y nos divertimos y dejamos que nuestro deseo creativo fluya. Cuando ustedes identifiquen que ustedes se sienten emocionados con eso que van a crear, que están buscando ideas más que pretextos, que están buscando soluciones más que trabas, que están buscando cómo ampliar su proyecto más que acotarlo por temores o a que no salga, que creen que todo lo que pueden crear sobre ese proyecto es posible y que si no van a buscar la manera de hacerlo. Bien, ahí cuando se encuentren en esos estados es cuando ese ser que uno tiene más sincero, sin tantos miedos, está presente. Entonces traten de agarrarlo y de sentirse, de cerrar sus ojos y de decir, me siento, ahorita que estoy haciendo mi proyecto o que visualizo mi proyecto y que no temo hacerlo y que me puede parecer sencillo, pero que a lo mejor me están surgiendo nuevas ideas, ahí cierren sus ojos y grábense ese estado. Es esa sensación interna que tienen, porque esa es la sensación interna que hay que buscar continuamente y que a veces uno se siente muy negativo ante su proyecto, que a veces uno se puede sentir como que lo que estoy inventando a nadie le sirve y que mejor algo más sencillo y que tengo muchas cosas que hacer y que esto no es importante y a quién le interesa, o que surjan miedos. Entonces deben recordar esa sensación de confianza en ustedes mismos donde buscan más disolver los posibles problemas que pueden tener o las dificultades oye, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas materias encima de este proyecto, pero este proyecto es de ustedes. Ustedes lo han decidido. Ustedes dijeron, me gustaría hacer esto o quisiera hacer esto. Ustedes lo han decidido. Y en la medida en que uno visualiza su proyecto, pues de alguna manera el ser de adentro, ese que no tiene temores, ese que es más sincero, que se divierte mejor y que busca cosas creativas, ya lo aceptó. Entonces comprométanse con eso, pero busquen ese ser libre que quiere crear y que él es el que propuso ese proyecto. Y traten de acercarse cada vez más a ese estado anímico, a esa emotividad, a esa emocionalidad, a ese razonamiento y esa conexión entre ese pensar que disuelve los problemas, no que le estresan tanto los problemas, tanto hasta decidir mejor no hacerlo o hacerlo más cortito o más sencillo, ¿va? Entonces, bueno, hay algo que puede ayudar mucho a contactar con eso.
Una es que cuando se sientan así como les dije, identifíquenlo, cierren los ojos y sientan que abrazan esa emocionalidad o esa energía para volverla a retomar cada vez que la necesitan. Y 2, escriban. Yo porque escribo mucho, pero ustedes lo pueden dibujar. Es decir, pónganlo en gráfico. Exprésenlo gráficamente. Sáquenlo de aquí para llevarlo a materializarlo. A eso voy. Con escribir, dibujar, de aquí y de aquí, cómo sale en algo material y queda impreso, ¿va? Entonces puede ser un dibujo, puede ser escrito, lo que ustedes quieran. Pero la pregunta es, ¿qué sentido tiene el proyecto que estoy poniendo? ¿Qué sentido tiene para mí hacerlo? Porque a mí me apasiona esto y quiero compartirle a los otros esto que me apasiona. ¿Y por qué me apasiona esto que me apasiona? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Escriban qué hay detrás de eso. ¿Qué sentido tiene hacer mi propio proyecto? Y también dedíquenselo a alguien. Yo sugiero que se lo dediquen a alguien que amen y que también se lo dediquen a una parte de ustedes mismos. Miren, les voy a platicar algo. Cuando yo era pequeña, a mí me gustaba mucho escribir, porque para mí era un espacio de desfogue. O sea, era un espacio donde yo podía sacar mis tristezas, mis miedos, podía sacar muchas cosas. Y cuando yo escribía, yo sentía que me comunicaba con mi papá. Mi papá falleció cuando yo era pequeña. Y sentía que también podía comunicarme con mi mamá, que está viva, gracias a la vida, está viva, pero yo no podía comunicarme con ella de manera frente a frente porque me era muy difícil la relación con ella cuando yo era pequeña. Pero cuando yo escribía yo sentía que ahí sí podía hacerlo. Entonces yo me comunicaba con mis padres a través de la escritura. Posiblemente no había manera de que ellos leyeran mis deseos, pero si yo hubiera tenido la oportunidad de que cuando yo era adolescente, que mi proyecto sea escribir cuentos, escribir cartas, y que se volviera una obra literaria, entonces creo que de alguna manera otros pueden comunicarse con sus padres, aunque yo no lo hiciera. Entonces detrás de eso, yo podría dedicar ese proyecto a una parte de mí, a la parte de mí donde yo diga, espero que algún día estas letras lleguen a manos de mi mamá o de mi papá. Ese es el sentido que tiene mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Digo, nunca existió ese proyecto. Ahora sí, porque ahora yo puedo hacer los proyectos que yo quiera, pero cuando yo era más niña o adolescente no tenía, digamos, esa guía o no sabía cómo hacerlo o simplemente no lo hice. Pero bueno, detrás de un proyecto, digamos, literario, en mi caso, podría haber sido el deseo de que en algún momento alguien más pudiera comunicarse con sus padres. Entonces, eso sustenta más mi proyecto para cuando yo diga, ay, no, qué flojera, ay, no quiero hacer, recordar cuál es el sentido de mi proyecto. Y al mismo tiempo saber que cuando yo fluyo en mis deseos creativos, me conecto más con ese estado anímico que no tiene temor y que no se siente juzgado. Entonces, por eso es bien importante crear y por eso vamos a hacer este proyecto. No importa que sea pequeñito, que sea grande, que crean que no se puede, que crean que no importa o que lo hagan nada más por cumplir. No importa. En el camino van a encontrar algo que les guste o van a decir, creo que estoy descubriendo esto. Y bueno, esa es la apuesta, ¿va? Entonces, plasmen cuál es el sentido que hay detrás de su proyecto y dedíquenselo a alguien. Y también dedíquenselo a ustedes. Pero escríbanlo o dibújenlo y guarden eso. Guárdenlo. Pues deseo que les haya gustado este video y que recuerden que es importante acostumbrarse a esa persona que es libre, que no tiene temores, a esa que cuando ustedes estén en ese estado digan aquí y siempre regresen a ese estado. Es importante vivirse desde ese ser que no teme, desde ese ser que confía en sí mismo y desde ese ser que se aventura a crear sus propios proyectos
y que encuentren el sentido de sus proyectos, porque eso va a ayudar a que continúen con ellos. Bueno, les mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto en las clases.